Ya está, te has acabado, hazte a un lado. No lo dijo en voz alta, pero lo vi claro en la sonrisa que llevaba pegada a la cara mientras tiraba mis cosas al patio. Mis faldas, mis fotos, hasta el abrigo de lana que me había tejido mi hermana, iban cayendo como si fueran trastos sin dueño. Ella creía que tenía todo el poder, que yo me encogería y desaparecería por fin de mi propia casa. Se equivocaba. Mi plan empezó justo en ese instante, mientras yo me quedaba callada en el umbral mirándola. Acababa de volver del entierro de mi hermana en Valladolid. Había sido un viaje largo, cargado de silencios, recuerdos y un frío que se me metió en los huesos. Al llegar a mi barrio, a las afueras de Zaragoza, vi mi casa desde el taxi y noté algo raro. Las persianas del salón levantadas del todo, la puerta del garaje entreabierta, cajas apiladas junto a la acera. Cuando el taxi se marchó y el silencio del mediodía me rodeó, escuché el ruido de algo que se rompía en el patio. Caminé despacio por el pasillo lateral y de pronto la vi. Laura, mi nuera, estaba de pie entre montones de ropa, libros, marcos de fotos, manteles y hasta mis cazuelas de barro. Había tirado todo al suelo del patio como quien saca bolsas de basura. Llevaba unos guantes de goma amarillos y una coleta muy tirante. Tenía ese gesto concentrado de quien se siente con derecho a decidir. «Menos mal que has venido, Carmen», dijo en cuanto me vio. «He aprovechado que estabas fuera para limpiar un poco. Ya era hora de vaciar este museo». Miró mi viejo aparador de madera, ahora apoyado a medias contra la pared, con las puertas abiertas y los cajones fuera. No contesté. Caminé despacio hasta una caja donde vi, boca abajo, una foto de mi boda con Paco. La cogí con cuidado. El cristal estaba rajado en diagonal, justo sobre mi cara. Me tembló un poco la mano, pero apreté los labios. No iba a darle el gusto de verme derrumbarme allí mismo, en mi propio patio. Tranquila, mujer, si hay algo que quieras salvar, dímelo, añadió, con una vocecita dulce que no le llegaba a los ojos. Pero muchas cosas ya no valen nada. Mi madre dice que estas cosas antiguas solo ocupan espacio. Seguía sin responder. Fui recorriendo con la mirada la escena, mis mantas dobladas tiradas junto a las macetas, un álbum entero abierto, con las fotos pegadas llenas de polvo, la figura de una virgen que me había traído mi madre de un viaje a Lourdes, apoyada torcida en una caja de cartón, el sillón donde Paco se dormía viendo los partidos, plantado en medio como un trono exiliado. El cielo estaba claro y el sol de octubre caía justo sobre mi ropa tirada, secando cualquier rastro de respeto. Sentí que algo dentro de mí se endurecía. El dolor por mi hermana aún lo llevaba fresco, pero la rabia empezó a prender por debajo, silenciosa. No era la primera vez que Laura cruzaba una línea, pero aquella mañana decidió saltarse todas. «¿Y Javier?», pregunté al fin, con la voz baja. «Está en el trabajo», respondió sin mirarme. «Lo hemos hablado, dice que confía en mí para estas cosas». Eso era lo que más dolía, no solo lo que ella hacía, sino la ligereza con la que mi hijo le había cedido el timón de una casa que Paco y yo habíamos levantado ladrillo a ladrillo. Recordé el día que nos entregaron las llaves del chalet, muchos años atrás, cuando el barrio todavía era medio campo. Paco y yo guardábamos en un sobre cada peseta ahorrada. Él trabajaba de mecánico, yo limpiaba en casas y cuidaba niños. Este lugar era nuestro orgullo, nuestro refugio, nuestro aquí por fin. «Has tirado mis papeles», dije de pronto, viendo unos sobres grandes a un lado, abiertos y arrugados. «Solo facturas viejas y cosas del banco», contestó. «No te preocupes, de lo importante me encargo yo ahora. Ya eres mayor, no quiero que te líes con cosas de papeles». «Mis papeles», repetí, mirándola fijamente. Zoilo, por un segundo, algo en su cara titubeó. Un brillo mínimo de incomodidad. Luego volvió a sonreír. «Bueno, si hay algo que quieras buscar, ahí están. Pero de verdad, Carmen, confía en mí. Lo hago por tu bien. Esta casa necesita un cambio. Esto ya no es un hogar de viejos. Javier y yo queremos una vida distinta». Ahí estaba, lo dijo sin decirlo del todo. Querían una vida distinta, sin mí, sin mis cosas, sin M.I. Historia estorbando en las paredes. Ella no se daba cuenta de que las paredes también guardan memoria, aunque tú las pintes. Me di la vuelta y entré en la casa despacio, con el corazón golpeándome en el pecho pero la cabeza fría. No era momento de gritos. Los gritos se olvidan, los hechos no. Crucé el recibidor, pasé por el salón medio vacío y llegué a la cocina. El olor a lejía me recibió antes que el silencio. Encima de la mesa, un montón de cartas abiertas, un archivador tirado, un bolígrafo sin capuchón. Me preparé un café con la calma de un ritual antiguo. Encendí la cafetera italiana, puse la taza en su sitio, esperé a que subiera.
Mientras el agua hirviendo subía por el cuerpo del café, saqué del cajón un pequeño cuaderno. Empecé la primera línea con la fecha y la hora. Luego escribí: vuelvo del entierro de Teresa. Encuentro mis pertenencias en el patio, tiradas. Laura dice que está limpiando. Hay papeles míos abiertos. Apagué la cafetera y serví el café. Me senté a la mesa. A mi lado, el teléfono fijo. Dudé unos segundos. Luego, marqué el número de Ramón Ortega, mi abogado de toda la vida. Lo conocí cuando Paco y yo compramos el terreno de la casa. Desde entonces, había sido mi referencia en todo lo que tuviera que ver con escrituras, herencias y papeleos. Carmen, cuánto lo siento por lo de tu hermana, dijo nada más descolgar. ¿Has llegado bien? Ramón, dije, notando cómo mi voz se asentaba al escucharlo. Necesito que vengas a casa. Han tocado mis cosas y creo que quieren tocar algo más. No hizo falta explicar mucho más. Me dijo que en un rato estaba allí. Colgué y di otro sorbo al café. Miré a mi alrededor, a la cocina que había sido testigo de tantas cenas, tantas navidades, tantos cumpleaños. Cada azulejo, cada mueble tenía una historia. Ellos veían solo un sitio, yo veía una vida entera. Volví al patio con el cuaderno en la mano y el móvil en el bolsillo. Empecé a hacer fotos, sin prisa, desde distintos ángulos. Tomé nota de dónde estaba cada cosa. Laura me miró de reojo. ¿Qué haces?, preguntó, casi divertida. Memoria, contesté. Ella se rió bajito, como si yo estuviera haciendo una excentricidad de vieja. Dejé que riera. Es fácil reír cuando una cree que ya ha ganado. Mientras tanto, en mi cabeza, el pasado empezó a ordenarse solo. Recordé la primera vez que vi a Laura, cuando mi hijo me la presentó en un bar del centro. Ella era amable, educada, con esa simpatía rápida que conquista a todo el mundo. Durante un tiempo me esforcé por quererla y por momentos lo conseguí. Compartíamos recetas, salíamos juntas a comprar, hablábamos de trabajo y de suegras pesadas con tono de broma. Me hizo reír y no olvidó eso. Pero poco a poco empezó a opinar sobre cosas que no le correspondían. Este sofá está muy anticuado, Carmen, habría que cambiarlo. ¿Para qué guardas tantos manteles si hoy ya nadie plancha? No entiendo por qué sigues pagando ese seguro, déjamelo a mí. Comentarios sueltos como gotas que con los años se convirtieron en un goteo constante. Javier, que enamorado, la defendía siempre. Mamá, Laura solo quiere ayudar, eres muy desconfiada. Yo, por no parecer una vieja pesada, callaba. Daba un paso atrás, luego otro, pensando que lo hacía por paz. Sin darme cuenta fui dejando huecos y ella los ocupó todos. Oye, cuando Paco murió, la casa se volvió más silenciosa y Laura más ruidosa. Empezó a moverse como si el salón fuera suyo, a cambiar cosas de sitio, a revisar cartas dirigidas a mí. Un día, al volver del médico, la encontré con el noticiario en la tele y mi carpeta de escrituras abierta sobre la mesa. Solo estaba ordenando papeles, dijo. No insistí, pero aquella imagen se quedó fijada en mi memoria, como una foto mal colocada que sabes que algún día tendrás que enderezar. Aquella mañana en el patio, viendo mis cosas por el suelo, supe que había llegado ese día. Ramón llegó poco después del mediodía. Siempre vestía igual, con americana algo gastada y maletín de cuero marrón. Saludó a Laura con educación fría y entró conmigo en la cocina. Le conté todo con calma, enseñándole el cuaderno y las fotos del móvil. Él escuchaba sin interrumpir, solo asentía de vez en cuando. Lo primero, dijo, respira, no vas a perder tu casa. La escritura sigue a tu nombre, ¿verdad? Claro, Paco y yo la pusimos a nombre de los dos. Desde que él murió, solo quedó a mi nombre. Javier tiene lo suyo, del piso que compraron ellos. Ramón asintió. Bien, pues, aunque tu nuera se crea dueña del mundo, legalmente esta casa es tuya. Lo que sí puede hacer es darte muchos dolores de cabeza si no actuamos con cabeza. Sigue haciendo fotos, no discutas, no firmes nada. Esta tarde prepararé una revisión de todo lo que tengamos de la escritura, el catastro, el registro de la propiedad. Y mañana, si hace falta, pediremos medidas cautelares en el juzgado para que nadie pueda vender nada sin tu consentimiento. La palabra juzgado siempre me había dado respeto. No miedo, pero sí esa sensación de que estás entrando en un lugar donde ya no valen los chistes ni las excusas. Le miré a los ojos. Ramón, ¿tú crees que de verdad quiere vender la casa? Carmen, dijo despacio, sin dramatismos. Hoy en día la gente se cree muy lista. Soyle. Si ella pudiera venderla, lo haría. Otra cosa es que pueda. Por eso vamos a comprobarlo todo. Tú ahora haz como que estás triste y confundida. No le des motivos para ponerse a la defensiva. Nosotros trabajamos por detrás. Esa tranquilidad suya, casi seca, fue el primer ladrillo de la muralla que empecé a levantar por dentro.
La tarde la dediqué a seguir tomando notas y a observar. Laura hablaba por el móvil en el salón, con la voz baja pero con una excitación que se le escapaba en las pausas. Alcancé a oír trozos sueltos. Sí, ya he tirado casi todo. No, ella no pinta nada. Sí, lo del banco también. No, el notario no será un problema, ya verás. Bajé la mirada hacia mi cuaderno y anoté la hora, la duración de la llamada, las palabras que había cazado. Cada dato era un hilo. Más tarde, en el despacho de mi cuarto, rebusqué entre mis carpetas. Afortunadamente, mis papeles importantes estaban en otra parte, en una caja metálica que guardaba en el armario empotrado, detrás de las mantas de invierno. Laura, por mucho que hurgara, aún no había llegado tan lejos. Abrí la caja y saqué las escrituras de la casa. Las extendí sobre la cama, como quien pone sobre la mesa las cartas de una vida entera. Ahí estaba mi nombre, mi firma, la de Paco, la fecha en que compramos el terreno, las reformas con las que ampliamos la casa, el préstamo que terminamos de pagar hacía ya años. Ese conjunto de sellos, folios y letras era todo menos un simple papel. Era la prueba de que ese lugar había sido nuestro sueño hecho realidad. Y ahora era mi deber protegerlo. Esa noche apenas dormí. No por miedo, sino porque mi cabeza no dejaba de ordenar escenas, fechas, detalles. Me levanté 2 veces para apuntar recuerdos que de pronto parecían importantes. La vez que Laura intentó convencerme de que hiciera un poder notarial a favor de Javier, por si te pasa algo, mamá, es más práctico. Soile, la vez que se quejó de lo caro que era mantener una casa así para 3 personas cuando podríamos venderla y comprar algo más moderno. La conversación en la que me dijo, entre risas, que tú ya has vivido tu vida, Carmen. A la mañana siguiente, mientras Laura salía con prisas diciendo que tenía cosas que hacer, yo ya estaba lista. Había hablado con Ramón por teléfono y me dijo que viniéramos después al despacho. Desayuné despacio, tostada con aceite y tomate, café con leche, como siempre. El ritual me sostuvo. A media mañana, sola en la casa, decidí revisar el ordenador del salón. Laura solía dejar la sesión abierta. Me temblaban los dedos, no por miedo a encontrar algo, sino por la certeza de que lo haría. Y así fue. En el correo electrónico había conversaciones con una inmobiliaria del centro, Zaragoza Hogar. El asunto de uno de los correos era claro: propuesta de venta chalet zona Miralbueno. En el cuerpo del mensaje, el comercial hablaba de potencial muy interesante si se reforma cocina y baños, de precio orientativo de salida y, lo que más me heló la sangre, de necesidad de que la vivienda esté libre de ocupantes al firmar. Había más correos, uno donde Laura decía: mi suegra está mayor y no se entera de nada, no te preocupes por ella, lo tengo controlado. Otro donde enviaba fotos de la casa, sin demasiados muebles para que se vea más amplia. Reconocí mi salón desordenado, mi patio ya sin macetas, mi cuarto sin cortinas. Me quedé un rato con la pantalla delante, sintiendo cómo algo se colocaba en su sitio dentro de mí. Ya no era una sospecha, era un plan, y yo tenía, por fin, las pruebas. Imprimí todo lo que pude, guardé copias en un pendrive y tomé fotos con el móvil. Luego cerré el ordenador y lo dejé tal cual, no quería que notara nada raro. Bajé la persiana del salón hasta la mitad, más por costumbre que por otra cosa, y me fui andando hasta el despacho de Ramón, a 2 calles del ayuntamiento. Soye, el despacho de Ramón siempre olía a papel viejo y café recalentado. Me recibió con un gesto breve. Le extendí el sobre con las impresiones sin decir nada. Él las fue leyendo despacio, con el ceño fruncido. «Bien», murmuró al final. «Muy bien. Esto ya no son sospechas, Carmen. Esto es una historia entera contada con correos electrónicos. Lo has hecho perfecto». Sentí un pequeño alivio, como cuando una se sienta a descansar en mitad de una cuesta. Lo siguiente, continuó, es traer a alguien que se dedique casi exclusivamente a estos temas. Una compañera mía, Lucía Serrano, es especialista en herencias, derechos reales y todo lo que tiene que ver con vivienda. Ya le he hablado de tu caso por encima. Quiere verte. Al día siguiente, Lucía estaba sentada frente a mí en la misma mesa. Era más joven que Ramón, pero llevaba una seguridad tranquila en la mirada. Tenía pocos acentos a forma de hablar de algunos abogados que te explican las cosas complicadas con palabras sencillas sin hacerte sentir tonta. «Carmen», empezó, «tu situación es más clara de lo que parece entre tanto lío. La casa está a tu nombre en el registro de la propiedad. Eso es la Biblia aquí. Nadie puede venderla sin tu firma. Lo que sí ha hecho tu nuera es empezar a actuar como si pudiera. Ha movido muebles, ha hablado con una inmobiliaria, ha intentado preparar el terreno. Eso, jurídicamente, se llama disposición sin título, es decir, actuar sobre lo que no es suyo.
Me habló de medidas cautelares, de un escrito que presentarían en el juzgado de primera instancia, de pedir que se prohibiera registrar cualquier venta o carga sobre la casa sin mi autorización. Me dijo que además podríamos reclamar daños si demostraban que había vendido muebles míos sin permiso. Yo la escuchaba, intentando atar cada palabrota jurídica a una imagen concreta. Medidas cautelares era en mi cabeza como poner un candado grande a la puerta del registro. Soye, disposición sin título, el nombre fino que se le daba a hacer trampas. Importante, dijo, apoyando las manos en la mesa. Tú vas a seguir como hasta ahora. Observa, apunta, guarda. No discutas. Si ella se pone chula, tú respira y vete a tu cuarto. Que los únicos papeles que hablen sean los nuestros. Salí del despacho con la sensación extraña de estar en medio de una batalla sin ruido. No había gritos en la calle ni titulares en los periódicos, pero las decisiones que estábamos tomando allí dentro iban a marcar el resto de mi vida, lo que pasaría con la casa cuando yo ya no estuviera, la imagen que mis nietos guardarían de todo esto. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y estrategia. Mientras la vida seguía con su ritmo ridículo de programas de televisión, compras en el mercado y saludos a los vecinos, por detrás se movían escritos, notificaciones, documentos con sellos. Lucía presentó la demanda y la solicitud de medidas cautelares en el juzgado. Ramón se encargó de pedir al registro una nota simple actualizada de la casa y de dejar constancia de que había un procedimiento en curso. Yo seguí siendo los ojos. Cada vez que Laura daba una orden al fontanero para cambiar algo sin consultarme, lo anotaba. Cada vez que venía un desconocido a ver la casa, yo lo saludaba amablemente, preguntaba su nombre y luego lo apuntaba en mi cuaderno. Una tarde, al volver del pan, encontré a un matrimonio joven en el salón, mirando alrededor con demasiado interés. «Es preciosa, ¿verdad?», les decía Laura. «Con unos arreglitos quedaría espectacular. Mi suegra ya no baja casi las escaleras, así que la idea es cambiar de vivienda en cuanto podamos. Pero no les preocupen, lo tenemos todo controlado». Me acerqué con la bolsa del pan en la mano y sonreí. «Buenas tardes, soy la dueña de la casa», dije. «¿Han venido a visitarnos?». El silencio que siguió fue breve pero contundente. Zoile. El chico se puso rojo hasta las orejas. La chica me miró con ojos muy abiertos. Laura hizo un gesto teatral. «Carmen, no seas exagerada. Solo están viendo posibilidades para el futuro. No te asustes». «Me alegro de que les guste», dije a los jóvenes, «pero mientras yo viva, esta casa es mi hogar, y un hogar no es un piso de catálogo, es una historia». Volví a la cocina. Oí susurros nerviosos. Después de un rato, la puerta se cerró. Volví a mi cuaderno. Apunté la hora, la descripción del matrimonio, lo que Laura había dicho. No estaba enfadada en ese momento, estaba tomando medidas exactas. La fecha de la vista para las medidas cautelares llegó más rápido de lo que esperaba. Lucía vino a buscarme a casa esa mañana. Llevaba una carpeta gruesa con separadores de colores. Yo me vestí con un traje sobrio, el mismo que había llevado al funeral de mi hermana, y un abrigo azul marino. En el taxi, mientras las casas pasaban lentas junto a la ventanilla, respiré hondo varias veces. El juzgado de primera instancia de Zaragoza estaba lleno de gente aquella mañana. Las paredes olían a limpieza y a papel. Había parejas separándose, herencias discutiéndose, vecinos peleados por medianerías, cada uno con su propia guerra discreta. En la sala donde nos tocó entrar, el juez tenía aspecto cansado, pero su mirada era despierta. Saludó sin sonrisa y pidió a Lucía que expusiera. Lucía habló con la misma calma con la que me había explicado todo en su despacho. Contó la historia desde el principio, la casa comprada por Paco y por mí, la escritura, la muerte de mi marido, la convivencia con mi hijo y mi nuera, los cambios, los correos, las visitas de desconocidos, los muebles saliendo por la puerta como si fueran mercancía. Cada dato estaba respaldado por un documento, una foto, una captura de pantalla. El juez no hacía grandes gestos, solo miraba, asentía a veces, preguntaba de forma concreta. Soil, cuando le tocó hablar al abogado de Laura, intentó darle la vuelta a la historia. Dijo que todo había sido un malentendido, que solo se quería ayudar, que no había intención real de vender sin mi consentimiento. Usó palabras como hipersensibilidad y confusión generacional. Aquel hombre no me conocía. No sabía cuántas cosas había soportado en silencio antes de decidir que ya era suficiente. El juez hojeó un correo en el que Laura decía que yo estaba mayor y desorientada y que era cuestión de tiempo que la casa estuviera a su nombre. Levanto la vista y la miro fijamente. «¿Es suyo este correo?», pregunto.
Laura dudó apenas un segundo y luego dijo que sí, que lo había escrito en un momento de calentón, que no había que darle tanta importancia. El juez no respondió. Pasó al siguiente documento. Al final, tras revisar todo, habló. Su voz era neutra, pero cada palabra caía como un sello. ¿Se acuerdan las medidas cautelares solicitadas?, dijo. Queda prohibido inscribir cualquier transmisión de esta finca sin la firma expresa de la titular registral, doña Carmen Gómez. Queda igualmente prohibida la venta o traslado de mobiliario sin consentimiento. Este juzgado considera que existe un riesgo serio de perjuicio si no se adoptan estas medidas. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como una cuerda demasiado tensa. No grité de alegría ni lloré, solo respiré hondo y metí las manos en el regazo para que no me vieran temblar. Al salir del juzgado, el sol parecía más caliente, aunque era el mismo. Lucía me tocó el brazo. Es una primera batalla ganada, dijo. Ahora, con calma, veremos el resto. Gracias, respondí. Gracias por ponerle palabras y papeles a lo que yo solo sentía. Regresamos a casa en silencio. Yo mirando las aceras, los niños saliendo del colegio, las persianas medio bajadas de los bares. Zoilo, todo seguía igual y sin embargo ya no era lo mismo. Tenía un papel firmado por un juez que decía, en traducción sencilla, que no estaba loca, que no exageraba, que alguien había cruzado una línea. En las semanas siguientes, las cosas fueron colocándose poco a poco en su sitio. No fue un giro brusco, fue un proceso, como cuando se seca el suelo después de la lluvia. Laura empezó a pasar menos tiempo en casa. Javier, con la cara cansada y un tono que mezclaba culpa y vergüenza, vino a hablar conmigo una noche. Mamá, dijo, sentado en la silla de la cocina donde tantas veces se había comido su merienda de niño. No sabía todo esto. Laura me decía que tú estabas rara, que te olvidabas. Yo no quise verte como una carga, pero tampoco quería creer que te estuviera haciendo daño. Le miré mucho rato. Era mi hijo y seguía siendo el niño que se caía y venía llorando a buscar consuelo. Pero también era el hombre que había mirado para otro lado mientras metían mano en mis cajones. Javier, dije despacio, yo no quiero enfrentarte con nadie, solo quiero que entiendas una cosa. Esta casa no es un capricho mío, es la vida de tu padre y la mía, la historia de nuestra familia. Si alguien entra aquí como si fuera un almacén, yo tengo la obligación de defenderla, no solo por mí, por ti también y por los que vengan después. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me pidió perdón sin florituras. Yo asentí. No era el perdón lo que cambiaría las cosas, sino lo que hiciera después. Laura acabó marchándose a casa de su madre un mes más tarde. Lo hizo sin un portazo, sin escenas. Simplemente dejó de enganchar sus cosas a las mías. Cuando vino a recoger ropa y objetos suyos, lo hizo con un silencio duro. Me dijo a modo de despedida que yo había exagerado, que las cosas se podían haber hablado sin llegar a los juzgados. Las quise hablar, respondí. Mucho antes de que empezaras a mandar correos y a enseñar la casa a desconocidos. Pero tú no querías hablar, querías mandar. Y una casa no se manda, se cuida. No discutió, cerró la maleta y se fue. Yo me quedé en el recibidor, con el eco de la puerta en el pecho. No sentí alegría, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos perdido algo por el camino, y no me refiero a muebles. Con el tiempo, la casa fue volviendo a su ritmo. Volví a colgar las cortinas que ella había quitado. Puse de nuevo sobre la cómoda las fotos que había tenido escondidas durante semanas por miedo a que las tirara. Planté nuevas flores en las macetas del patio. Alguna vecina, al verlas, comentó que ahora sí, la casa volvía a parecer la de antes. Pero yo sabía que ya no era la de antes, era otra. Era la casa que había sobrevivido a un intento de borrón, como esas fachadas viejas que repintan sin cubrir del todo las capas anteriores. Si te acercas, ves todavía las letras antiguas, las sombras de lo que hubo. Javier se esforzó en recuperar algo también. Venía más a menudo, arreglaba cosas que llevaban tiempo rotas, se sentaba conmigo a ver las noticias. A veces se quedaba callado mirándome, como si quisiera decir algo que no se atrevía. Yo tampoco le presioné. Los lazos, si se tensan demasiado, se rompen. Preferí dejar que se aflojaran solos y volvieran a su sitio. Una tarde, mientras tomábamos café en la mesa de la cocina, me preguntó: «Mamá, ¿no te cansas de estar siempre a la defensiva? Quiero decir, has ganado, ya está». Di un sorbo al café antes de contestar. No he ganado, Javier, no era un partido de fútbol. He puesto orden, que no es lo mismo. Y no estoy a la defensiva, estoy atenta. Que una vez te intenten borrar, da respeto, pero también te enseña.
Ahora sé que no basta con querer a la gente. Hay que poner límites claros. Ramón y Lucía siguieron siendo parte de mi vida un tiempo. Zoilo, revisamos el testamento, ajustamos cosas. Decidí dejar por escrito, sin margen a malentendidos, cómo se repartiría la casa cuando yo faltara. No por desconfianza, sino por responsabilidad. Una aprende que lo que no se escribe se presta demasiado a historias que nadie pidió. Yo seguí con mi cuaderno. Al principio lo usaba para apuntar cosas del conflicto. Luego empecé a escribir otras cosas, pequeñas frases sobre el día. Hoy ha olido a pan en toda la calle. Un niño ha dejado caer su helado en la acera y se ha echado a reír en lugar de llorar. He soñado con Paco limpiando el coche. Era como tomar notas de una película íntima que solo yo veía para no olvidarla. Un domingo, mientras preparaba un cocido para la familia, pensé en todo lo que había pasado. En un par de meses, mi vida había pasado por un entierro, un intento de desahucio emocional, un procedimiento judicial y un lento regreso al orden. Miré la olla y me reí para mis adentros. Al final, era como hacer ese cocido. Había que saber qué sacar, qué dejar, cuánto tiempo dejarlo hirviendo y en qué momento apagar el fuego. Los nietos corrían por el pasillo, jugando con cochecitas y muñecas. Una de mis nietas se paró frente a una foto vieja en el aparador. «Yaya, ¿esta de aquí eres tú?», preguntó, señalando la imagen en blanco y negro de una chica con vestido ajustado y pelo rizado. «Sí, esa era yo cuando tenía tu edad», dije. «Estabas guapísima», comentó, con la sinceridad brutal de los niños. La miré y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo tranquilo. Orgullo de haber defendido esa vida que empezaba en la foto y acababa, por ahora, en esa cocina llena de ruido. Algunas noches, cuando la casa se queda en silencio y solo se oye el frigorífico y el reloj, me siento en el sofá y repaso mentalmente lo ocurrido. No como quien se regodea, sino como quien repasa una lección dura que no quiere olvidar. Zoilo, me acuerdo de mí misma de pie en el patio, viendo mis cosas tiradas. Me acuerdo de Laura con sus guantes amarillos, de su sonrisa segura. Me acuerdo del juez leyendo los correos, de Lucía ordenando documentos, de Ramón diciéndome que respirara. Y en todos esos recuerdos hay un hilo común. Yo no grité, no me descompuse, no me dejé tratar como si sobrara. Me sostuve con la ayuda de quienes sabían de leyes y con la fuerza de quienes me habían enseñado, desde pequeña, que la dignidad no está en la voz más alta, sino en la espalda que no se dobla. No sé cuánto tiempo me queda en esta casa, nadie lo sabe con certeza, pero sí sé que, mientras esté aquí, las decisiones que se tomen dentro tendrán mi nombre. Que si alguien vuelva a intentar borrarme, tendrá que enfrentarse no a una vieja despistada, sino a una mujer que aprendió a poner su historia por escrito, a llamar al abogado correcto y, sobre todo, a no dejar que el silencio se confunda con rendición. Porque el silencio, bien usado, no es ausencia de palabras, es espacio para que la verdad se oiga mejor. Y aquí, en esta casa levantada a pulso en un barrio de Zaragoza, la verdad es sencilla. Yo sigo aquí, y no pienso hacerme a un lado.